Buenas damas y caballeros, es para mí un placer y un honor darles nuevamente la bienvenida al reinicio de este ciclo de conferencias de cierre de la doble diplomatura en Economía de la Escuela Austríaca, en su ciclo del Centro Juan de Mariana, el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico en Libertad, se dice Libertad, y la Universidad Monte Ávila, en su ciclo 2019-2020, que se cierra con este ciclo de conferencias en enero del 2021. En este momento debo presentarles, con gran placer realmente, a la profesora Carolina Guerrero. La profesora Guerrero es doctora en Ciencias Políticas, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, directora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium, fue coordinadora académica del posgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar y nos trae una conferencia titulada La libertad y el totalitarismo de Juan de Mariana a Claude Lefort. Esta conferencia aborda concepciones sobre la libertad y sobre el fenómeno de la dominación tiránica a partir del legado teórico de Juan de Mariana y Claude Lefort. Sobre esa base, analiza la potencia política del individuo frente a la tiranía y al acontecimiento totalitario como acto de desobediencia ante dicha dominación y ante una sociedad eventualmente propensa a la servidumbre voluntaria. Así que, sin más que decirles, los dejo con la profesora Carolina Guerrero. Gracias, profesor Guillermo Rodríguez. Agradezco al Centro Juan de Mariana, a la Universidad Monte Ávila, a Se Dice Libertad, por la invitación a presentar ante ustedes las siguientes reflexiones y por propiciar este espacio de discusión y difusión del pensamiento político sobre la libertad individual. En esta conferencia he elegido partir de dos autores referenciales para mostrar dos vertientes sobre la idea de libertad, así como dos perspectivas para pensar, comprender, intentar descifrar la tiranía. A Juan de Mariana y a Claude Lefort los distancian no solo unos 400 años en la línea del tiempo, sino también el acontecimiento totalitario. Mientras ambos autores comparten el haber conocido la tiranía como forma de gobierno, tanto a través de la filosofía política como de la experiencia histórica, solo Lefort, como sabemos, vivió el tiempo del totalitarismo, nuestro tiempo, presente desde el fatídico año de la Revolución Bolchevique hasta hoy. Solo Lefort y no Mariana puede advertirnos por qué el totalitarismo no es una forma de gobierno, sino una forma de sociedad. Mas Lefort, junto a Mariana, nos muestran la tensión entre libertad y dominación, así como la existencia de las posibilidades de la acción libertaria del individuo, no solo frente al poder estatal desbordado, sino ante el deber cívico de vigilar y preservar la esfera de la libertad individual al fijar permanentemente límites a la dimensión del poder y al asumir que defender la libertad y pensar la libertad son deberes indisociables. Desde finales del siglo XVI y comienzos del XVII, Juan de Mariana contribuyó a establecer las bases del constitucionalismo moderno, entendiéndolo como el dique ineludible de todo poder soberano y también como la representación del bien común, siempre que las leyes de la República respondiesen al interés general de preservar la libertad de los ciudadanos, el derecho de propiedad y la justicia, entendida como la consideración y el respeto de la dignidad de la vida de cada individuo por igual. Desde finales del siglo XX y comienzos del XXI, el filósofo francés Claude Lefort nos muestra la fragilidad de las instituciones creadas por la modernidad para salvaguardar las libertades, entre ellas el constitucionalismo. También Mariana, desde la óptica del realismo político, teoriza sobre
como las buenas leyes, las leyes justas, nunca son una garantía perfecta para contener el voluntarismo de una dominación arbitraria que aspira a colocar la soberanía regia por encima de la soberanía de una sociedad de hombres libres. En común, Mariana y Lefort nos advierten que la libertad siempre está en peligro, mucho más cuando la libertad, según Lefort, está necesariamente imbricada con la idea de poder político, no en el sentido tradicional, sino el poder político entendido como un espacio vacío. Ello revela que la incertidumbre es constitutiva de la libertad, y dado que la incertidumbre libertaria produce vértigo, los hombres tienden a querer apertrecharse de certezas. Como teoriza Lefort, la libertad es un movimiento en el sentido físico de la palabra. Quien anhela una libertad productora de seguridades y de certezas aspira a petrificarla. En consecuencia, ella dejaría de ser lo que es: movimiento e incertidumbre. El individuo que necesita percibir seguridad en la libertad clausura la libertad. Entregado al suicidio, enciende el dispositivo totalitario, proveedor perpetuo de definiciones últimas. Semejante concepción sobre la libertad, como la que nos lega Lefort, es efecto de la interrupción que propinó el acontecimiento totalitario a la modernidad de Occidente. En tiempos de Mariana, la idea de libertad era mucho más tangible, asociada a la autonomía individual en medio de una comunidad política diversa. Pero en tiempos de Lefort, la libertad es necesariamente indeterminación. Está cruzada por la amenaza incesante de la mutación totalitaria. A pesar de la distinción contrastante entre ambas concepciones, voy a abordar un elemento común a Juan de Mariana y a Claude Lefort en torno a lo que referiré en sentido spinoziano como la potencia política de la ciudadanía para defender la libertad ante el desborde de la dominación arbitraria. Juan de Mariana elabora elementos conceptuales sobre cómo preservar una soberanía regia legítima. Esto se refiere a una forma de gobierno que es legítima si y solo si la potestad política concentrada en la figura del rey se encuentra limitada por leyes escritas. Dado que ningún rey está exento de pasiones, diríamos hoy, ningún gobernante está exento de pasiones, su voluntarismo ha de estar atado por la ley. Según Mariana, la ley es una regla estable derivada de la mente divina que prescribe lo que es saludable y justo y prohíbe lo contrario. Pero este orden se extingue y deriva en tiranía, no solo cuando la soberanía regia logra deslastrarse de la ley, sino también cuando los vicios de la propia comunidad política convierten la ley en letra muerta. De allí que Mariana insista en que un rey legítimo es quien sabe domar el monstruo de la tiranía y extirpar los vicios. Ahora bien, Mariana observa que este orden legítimo puede degenerar en tiranía cuando la codicia que ofusca el entendimiento logra corromper la justicia y perturbar los asuntos públicos y también los asuntos privados. El tirano hace consistir su poder supremo en la licencia para entregarse sin freno a sus pasiones, sin creer indecorosa ninguna maldad, atemorizando a los hombres con el aparato de su fuerza y de su fortuna y con la inhumanidad de sus juicios. El tirano, a efectos de impedir la sublevación de sus súbditos, procura arruinarlos. ¿Cuál es la potencia política de los hombres
frente al avance de la tiranía? Es la pregunta que nos toca hacernos. Según Juan de Mariana, la potestad regia tiene su origen en la nación, es decir, en la comunidad de individuos libres. Por ello, la nación tiene facultad para llamar a derecho al rey, así como para despojarlo del poder si se niega a corregir sus faltas. Esto significa que el derrocamiento del tirano es una acción legítima de la ciudadanía. Escuchemos a Mariana, cito: el tirano es como una bestia fiera e inhumana que todo lo devasta, lo saquea, lo incendia. Aunque los hombres hayan de arriesgar su riqueza, salud y vida, han de disponerse a salvar la patria del peligro y de la ruina. Fin de la cita. Por cierto, la idea de patria acá significa el espacio para poder vivir libre, solamente eso. Para Mariana, un príncipe que ha ascendido al trono por voluntad del pueblo debe ser destronado si su maldad trastorna a toda la nación, si se apodera de las riquezas de los hombres, si menosprecia las leyes y desafía con su arrogancia e impiedad al propio cielo. En su exhortación a deponer la tiranía, Mariana precisa que hay que pensar el medio de destronarla, a fin de que no se agraven los males ni se vengue un crimen con otro, y sugiere las siguientes acciones. Primero, se debe amonestar al príncipe y llamarle a razón y derecho. Si el príncipe rechaza todo género de observaciones y no deja lugar alguno a la esperanza, debe declararse públicamente que no se le reconoce como rey. Esta declaración provocará inexorablemente una guerra, así que conviene que la ciudadanía prepare los medios de defenderse y esté dispuesta a arriesgarse. Llegados al punto límite, Juan de Mariana afirma que eliminar al príncipe como enemigo público es apelar a la autoridad legítima ciudadana del derecho a la defensa, a la protección de sí mismo. Esto nos sitúa frente al siguiente enigma. ¿Es necesaria la violencia para derrotar a una potestad suprema que tiraniza a la sociedad? Voy a abordar esta pregunta a partir de 3 autores, quienes coinciden en que la derrota de una satrapía puede ocurrir sin violencia, solo con base en la decisión individual de desobedecer. Referiré a Etienne de Lavoisier, a Henri David Thoreau y a Claude Lefort, no precisamente en orden cronológico. Thoreau publicó su ensayo Desobediencia Civil en 1849, un opúsculo sobre el deber de resistencia frente al Estado. Nótese que el autor habla de deber y no de derecho, porque conceptúa que el individuo está en la obligación de negarse a mantener un poder político que la mayoría de las veces es sujeto de opresión, de injusticia, de perversión y de ataques contra el individuo. Thoreau critica al Estado que acomete empresas violatorias de la dignidad y de la vida, pero también critica al individuo cuya conducta política de sumisión, complicidad, colaboracionismo e indiferencia contribuye a entronizar el abuso estatal. Frente al Estado, Thoreau anima a los individuos a ser malos súbditos, a obedecer únicamente a la justicia y violar la ley en caso de que la ley legalice la tiranía del poder. ¿Cómo saber cuál ley ha de ser violada? Hay situaciones en que la respuesta es evidente, pero no siempre ocurre de ese modo. Por ello, el individuo nunca puede dejar de interrogar la justicia de las leyes, ni la sociedad puede olvidar que su obligación no es el respeto a la ley,
sino cultivar el respeto por la justicia. Sobre este asunto, el filósofo francés Claude Lefort nos dice que la libertad como forma de sociedad se funda en la autenticidad del debate autónomo sobre lo legítimo y lo ilegítimo, lo justo y lo injusto. Por tanto, la identificación de la ley injusta que ha de ser violada solo puede emanar de la libre deliberación entre ciudadanos responsables y críticos. No hay definiciones preestablecidas, tampoco posibilidad de delegar en el intelectual o en el experto la iluminación cívica sobre ello. Como observa el filósofo mexicano Sergio Ortiz acerca de la propuesta teórica de Lefort, el sentido de la democracia requiere permanecer abierto a un debate por principio interminable, en el cual nadie puede asumirse como el depositario o el centinela de la última palabra. Aquel que intente ponerle un punto final a ese debate estará invocando los fantasmas que acaban por anular la libertad en favor de la servidumbre. Si la desobediencia a la tiranía exige violar la ley injusta, el individuo debe estar dispuesto a sufrir las consecuencias. Toda violación, toda transgresión de la ley supone un castigo. Thoreau refutó a Thomas Paley, un autor que aconsejó aplicar la regla de la conveniencia, a partir de la cual se debía calibrar el costo de la desobediencia en función del castigo posible. Para Thoreau, el individuo siempre debe hacer justicia a cualquier precio. En efecto, actos de desobediencia libertaria, como los protagonizados por Sócrates y Antígona en la antigüedad, habrían sido imposibles bajo el cálculo de la conveniencia. Pero nótese el alcance de dicho cálculo en la realidad política. Muchos hombres aborrecen la tiranía que los agobia y, sin embargo, le profesan lealtad. Este fenómeno se da con frecuencia, en parte porque el individuo prefiere soportar la tiranía antes que exponerse al descalabro político que pueda generarse tras la reivindicación de la justicia. Aun cuando Juan de Mariana señala que no es fácil derribar a un gobierno tiránico sin provocar nuevas y grandes conmociones, Thoreau enfatiza que nadie debe prestarse a preservar la tiranía, esto es, prestarse a hacer el daño que condena. ¿Por qué apegarse a una dominación que asegura la conservación de un poder atroz pero conocido, a cambio de la disposición de los individuos a subordinarse ante la violencia radical del tirano? Lefort explica que el individuo brinda obediencia ciega a cualquier versión de la tiranía en aras de deslastrarse del ejercicio de un poder que no entiende, que no intenta descifrar, que necesariamente se le presenta de modo confuso, en analogía con la nada y lo no preexistente. Pero precisamente el poder como espacio vacío, que es una metáfora radicalmente abstracta, confusa, compleja, es la única forma de aspirar a asegurar la libertad, porque es imposible apoderarse del poder. De allí que la libertad, como acontecimiento político, resguarde en sí misma la mutación política de la dominación totalitaria cuando buscamos certezas, cuando buscamos seguridad. Además, una seguridad heterónoma, fuera de la sociedad misma, fuera de la creación autónoma de los propios individuos.
En su apreciación sobre la potencia política del individuo frente a la tiranía, Thoreau señala que el ciudadano debe actuar individualmente antes de lograr constituir una mayoría que pueda movilizarse en contra del poder. Esperar implicaría tolerancia ante la injusticia. Parafraseando a Thomas Jefferson, Thoreau refiere que el mejor gobierno, más que consistir en aquel que gobierna menos, es aquel que no gobierna en absoluto, que carece de poder para tiranizar. Dado que el gobierno es una realidad política, hasta ahora, el autor insiste en limitar su poder a través de las acciones de desobediencia, recordándole al poder de la dominación formal, que, como señaló Juan de Mariana, la potestad política de todo gobierno emana solo de la sociedad que lo creó. 23 años antes de que Juan de Mariana publicara su obra La dignidad real, Etienne de la Boétie redactó su discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno. Es un título muy enigmático, el contra uno, en el cual analizó históricamente el modo en que las tiranías habían logrado imperar sobre poblaciones enteras. Son más frecuentes las tiranías que los momentos de convivencia política en libertad. La conclusión con la cual la Boétie continúa asombrándonos hasta el día de hoy es la siguiente: las tiranías, y agregaríamos hoy, los totalitarismos, han ocurrido solo gracias a la disposición de los hombres a esclavizarse a sí mismos. El fenómeno político de la servidumbre no proviene de la fuerza del tirano, sino de la voluntad de las poblaciones dominadas. Significa que el tirano no es tal en virtud de su astucia política o de la fuerza suficiente que le permite imponerse sobre millones de hombres. El tirano, el amo, es una creación del propio pueblo al cual esclaviza. En ese sentido, la dominación antecede a la existencia del dominador, en vista de que el esclavo se instituye a sí mismo suprimiéndose. Como señala Claude Lefort, solo una vez que ha sido instalado por el propio esclavo, el tirano detenta el poder de someter. El amo es tal, dice Lefort, al responder a una petición formulada por aquellos y en aquellos a quienes domina. Debido a esa paradoja, la Boétie pregunta: ¿de dónde proviene la obstinada voluntad de producir la dominación? Nótese bien la singularidad del fenómeno. El individuo, de quien se espera el deseo fervoroso de liberarse en caso de haber sido esclavizado, es el generador de la dominación que lo somete. Es decir, ni siquiera otorga consentimiento a la dominación que padece, porque ello implicaría que la dominación ya estaría desplegada. El problema consiste en que el mismo pueblo avasallado produce dicha dominación antes de que ella sea ostensible para él mismo. La Boétie demuestra que no existe una transición posible de la servidumbre a la libertad, ya que la servidumbre se extingue en el instante en que los hombres desisten de querer someterse al tirano. Solo el deseo de dejar de sostener la dominación la derrota. Tan pronto como los hombres deseen la libertad, la tendrán, dice el autor. El tirano es establecido como tal, no debido a un elemento carismático que logre hipnotizar a las masas, sino por la pulsión del pueblo a que lo tiranicen. Quien ocupe el sitial del tirano será cualquiera, el uno que capitaliza la posición de dominio
que esa población ha dispuesto para él. El ensayo de la Boétie puede ser interpretado como una disertación sobre la potencia de la desobediencia civil pacífica. Este autor nos demuestra que toda dominación tiránica, incluso agregaríamos totalitaria, puede ser derrotada si se combate con la determinación de la sociedad a desobedecerla. Basta con desear no ser sometido para que la tiranía deje de existir. Con solo dejar de obedecerla, el tirano es derrocado. Pero probablemente lo más complejo del análisis que nos lega la Boétie no sea la búsqueda sobre cómo vencer y acabar con la tiranía, sino cómo extinguir en los hombres el deseo de servidumbre, la voluntad de ser esclavizados. Si bien la desobediencia es el antídoto radical en contra de toda forma de dominación tiránica y totalitaria, el problema sobre la persistencia histórica de la tiranía y de los totalitarismos está, paradójicamente, en que los hombres parecen no encontrar otra forma de certeza para su convivencia política que no sea el crear quien los tiranice, en vista de que la libertad, como demuestra Lefort, es una creación de los individuos que implica incertidumbre. Al notar que los episodios de desobediencia y pulsión libertaria a lo largo de la historia son más esporádicos que los de las tiranías, la posibilidad de la libertad parece pender del antagonismo entre los individuos decididos a ser libres y aquellos deseosos de entregar su libertad a quien esté dispuesto a someterlos, a esclavizarlos, a brindarles certezas. En ese contexto, la desobediencia del individuo libre, se dirige no solo contra el sistema de dominación totalitaria, sino también contra la sociedad servil. En esa línea, Lefort señala que el discurso de la Boétie es en sí mismo un acto de desobediencia. Este ensayo combate la servidumbre de la opinión, renuente a permitirse pensar la libertad. A propósito de este discurso, Lefort nos revela que el individuo es quien se desdobla, se opone a sí mismo, se configura como súbdito a partir de su propia supresión e instituye al tirano. Por tanto, y de acuerdo con Lefort, la dominación radical en la cual consiste la tiranía no es una ilimitación del poder que pretende afligir al individuo. Se trata de un fenómeno diametralmente distinto, la institución del poder tiránico como creación hecha por los propios esclavizados. Es decir, nos demuestra Lefort, la servidumbre voluntaria a la que alude la Boétie no es la evasión del deber de desobediencia ante la injusticia cometida por el poder estatal. Es algo peor, la implícita decisión de la mayoría de los individuos de someterse al tirano, como hemos reiterado. En efecto, a lo largo de la historia, la desobediencia ante una autoridad ilegítima, criminal, tiránica, ha sido excepcional. La actitud política de una mayoría que se somete a la servidumbre es expresiva de la desafección por la libertad. Con Lefort, hemos de interrogar la paradójica propensión del individuo a la libertad y a la servidumbre. En tiempos de pandemia, creímos que la tensión entre la libertad individual y seguridad enfrentaba al individuo contra el Estado. No obstante, a partir del legado intelectual de Claude Lefort, descubrimos que los sujetos en pugna por la permanencia de uno u otro principio político, libertad y seguridad, son los individuos exclusivamente. El equilibrio inestable entre libertad y seguridad sitúa a toda la república en la peligrosa frontera donde la democracia, como advierte Lefort, es propensa a mutar en una dominación totalitaria. Con Lefort,
sabemos que el lugar del tirano es un sitial preestablecido por la mayoría, que desea obedecer una autoridad ilimitada que suministre certezas y la exima de la responsabilidad de ser libre. La idea de la libertad como movimiento en sentido físico impide que la sociedad se fije, se ancle, se fosilice de un modo determinado. El vivir en libertad representa en sí mismo una forma de sociedad detonadora de cambios, poseedora de un sentido instituyente que jamás se agota en lo instituido. Ese movimiento envuelve la necesidad de que los individuos realicen, mediante su acción responsable y concertada en el espacio público, la invención constante de la libertad. Sustraerse de esa asignatura libertaria significa comenzar a fabricar el acontecimiento totalitario. Siendo la vida en libertad una forma de sociedad cruzada por el riesgo y la contradicción, se da en ella la eventualidad posible de que el deseo de ser libre sucumba ante el deseo de servidumbre en los términos trazados por Lavoisier. Esto plantea que la abdicación a la libertad puede ser inducida tanto por el anhelo del individuo a clausurar la indeterminación a cambio de seguridad y certezas, solo ofrecidas por el proyecto totalitario, como por su doble inclinación al poder autónomo de la sociedad y a la sumisión. En esta línea, otro autor, John Stuart Mill, interroga por qué la tiranía ha sido más frecuente en la historia que el tiempo de la libertad. Mill se aproxima a la respuesta. Los individuos están investidos de una propensión tan exacerbada hacia la obediencia, incluso la obediencia ciega, que arraiga en ellos una pronta sumisión a la tiranía. La pregunta es, ¿de dónde surge semejante fenómeno? A mi entender, el propio vértigo que implica ser libre, asumirse responsable de una inagotable pulsión instituyente, el vivir sin más seguridad que el riesgo, parece ser la pista. El apetito insaciable por la seguridad distancia a los individuos de la vida libre. En búsqueda de seguridad y certezas, se disponen a instituir al tirano, al leviatán protector, incluso al Estado total. Todas estas formas perversas de dominación política se sostienen gracias a la inclinación de los hombres a servir. Sacudido por el fatalismo, la posibilidad de contraefectuar el totalitarismo parte del propio individuo, situado ante el dilema de decidir entre la seguridad portadora de certezas y el emprendimiento riesgoso de una libertad indeterminable. Quizás ese dilema sea uno de los vicios que Juan de Mariana indicó debían ser atajados y exterminados por una soberanía regia, la cual hoy no puede residir en otras manos que no sean los de la propia sociedad. Muchas gracias.